Latinoamérica, esperanza de los pueblos. Desde que se inició el mandato del Musiú, que ocupa la Casa Blanca, no ha cesado los ataques a todos los países latinoamericanos. Tal parece que ese señor quiere convertir a nuestra tierra en el estado número 51 de su bandera. Es obvio que detrás de ese deseo hay un interés de apoderarse de algo que no tienen, y por ello, así como en Irak, inventaron las armas de destrucción masiva para invadirla y saquearla. Ahora contra nuestra Latinoamérica se inventan el argumento fallido del narcotráfico, tema agarrado por los pelos, pues está demostrado hasta por sus mismos voceros que las drogas, el lavado de dinero de ese sector y los principales cárteles están en su territorio. Bien decía en una oportunidad nuestro comandante Chávez, el país con la tecnología de detectar hasta un mosquito, y no son capaces de ubicar esas bandas criminales en su territorio. La última es la amenaza directa del Trumpito de invadir México con los cowboys al estilo del viejo oeste. Ya desertificaron a Colombia y acusan a Petro de jefe de narcotráfico. Ayer el presidente Petro informó que Estados Unidos ordenó que le devolvieran sus armas y en ese sentido dejaron desarmado al Palacio de Nariño. A finales de octubre también amenazó a Brasil. A Nigeria, país africano, ya recibió notificación de invasión. Ojo, estuvo presente dando el Padre Nuestro a sus tropas como aliciente para esa intervención. Están escuchando, cristianos, pero volvamos a nuestro continente. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las motivaciones del neomonroísmo contra nuestras tierras? Ese es el tema de hoy en Debate Abierto. Más nada. Para hablar del tema, estaremos conversando con el periodista de Brasil, Carlos Alberto Almeida, conocido como Beto Almeida en los medios periodísticos. Brasil en estos momentos es miembro de los BRICS y justamente ahora es sede de la COP30. Recientemente surgió un hecho en Brasil también asociado al tema de mafias armadas y narcotraficantes. La pregunta, ¿está todo esto relacionado? ¿Qué significa Brasil para las pretensiones de Estados Unidos en Sudamérica? Beto, bienvenido a Debate Abierto, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, un placer inmenso estar contigo, estar con toda la audiencia de esta emisora e incluso para debater esse tema que é muito importante para definir rumos, não? Brasil está sendo alvo blanco de uma série de agressões de Donald Trump. Primeiro que marcou um tarifaço contra o Brasil, correto, que é bastante especial, não? Com 50% dos produtos do Brasil, e isso ha bajado muito a exportação de alguns produtos como café, soja, carne para Estados Unidos. Há negociações, mas até o momento não ha sido suspendido nada. Ou seja, sigue vigente el tarifazo. Pero más que isso, el presidente americano está, digamos, puniendo miembros de la Corte Suprema de Brasil, prohibindo los ministros de la justicia y también jueces de ingresar a Estados Unidos con sus familias. É uma coisa absurda. E agora, mais grave todavía, é que Donald Trump recebeu um relatório do governador de Rio de Janeiro antes de la matança de la favela del Alemán, la favela de Penha,
que matou 121 personas, que foi algo muito programado para matar, exclusivamente para matar, não uma operação policial qualquer. Pero Donald Trump foi informado antes. Que significa isso? E depois mandou que, por meio de suas autoridades, o governo dos Estados Unidos apoiou ao governador de Rio de Janeiro por la manera. É um governador bolsonarista, fascista, que tem todas essas características de fazer um tipo de evangelismo, de câmbio de riqueza, de poder, para defender o bolsonarismo fascista. Então, o que é muito raro é que imediatamente depois Donald Trump sai falando que o Brasil não está sendo, digamos, não tem uma política adequada para controlar o narcotráfico. Então, que o Brasil estaria sendo um país também controlado. Ele dijo, a expressão foi gangues criminosas, ou seja, o crime organizado. Pero imediatamente depois, a bancada bolsonarista no Congresso brasileiro está buscando criar uma legislação que amplia a punição para narcoterrorismo, criando essa classificação que é totalmente vinculada ao que pensa Donald Trump. Ou seja, é muito perigoso porque amanhã, por qualquer motivo, assim como Donald Trump acusa indevidamente, de maneira mentirosa, a Venezuela de ser um estado narcotraficante, pode amanhã dizer que o Brasil também é um país que está controlado por o crime organizado e por o narcotráfico. Então, isso significa que o Brasil há um peligro, porque evidentemente essa matança que houve há poucos dias na favela de Rio de Janeiro dá uma ideia de que, de maneira combinada com Donald Trump, a direita bolsonarista brasileira quer fazer um processo de desestabilização do governo Lula, porque é uma marca muito clara dessa operação mega policial, porque destinava a criar pânico, criar terror, criar um clima de insegurança, que é porque estamos chegando a um ano eleitoral, que será o próximo ano, quando o presidente Lula tem grandes possibilidades de ser eleito outra vez para um quarto mandato. E então a direita quer criar desestabilização para impedir esse caminho de uma quarta vitória do presidente Lula. Aí está a situação atual. Beto, tenemos que hacer un corte para identificar la emisora. Y lo haremos escuchando a la agrupación Escape con la canción América Latina Libre. Quédense en sintonía, que al regreso continuamos con más debate abierto y por supuesto con nuestro invitado del día, Beto, para que nos siga exponiendo este tema estratégico para todas y todos en Latinoamérica y el Caribe. Hermano peruano. En RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Debate abierto. La consolidación del proceso sociopolítico y cultural que se vive en Venezuela. Bueno, estamos de vuelta en Debate Abierto por Radio Nacional de Venezuela, la informativa. Les recordamos que pueden seguirnos por @debateabiertobe. Bueno, y estamos hablando con Beto Almeida, periodista brasileño. Lo tenemos vía telefónica y nos está informando sobre la situación que hay en Brasil. En estos momentos Brasil es, vamos a decir así, el centro del mundo. Está en la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, y también Brasil ha sido objeto de unos ataques bastante extraños con respecto a al narcotráfico, donde hubo en la favela, donde hubo una cantidad de fallecidos. Entonces,
el tema es Latinoamérica, esperanza de los pueblos, y entonces quisiéramos que Beto también nos hablara, nos planteara si estos ataques a Brasil, ¿no? De parte del señor inquilino de la Casa Blanca, tienen que ver con los BRICS. Adelante, Beto. Sí, el tema de la COP30, que es una conferencia que se da en un momento crucial para la humanidad, porque hemos visto fenómenos de la contaminación de la naturaleza, sin que el gran capital permita que sean tomadas medidas públicas, políticas públicas para defender el interés de la gente, ¿no? De la sociedad. Y esa conferencia está se realizando en una ciudad de... Ajá. ¿Se cayó la llamada? ¿Aló? Se cayó la llamada. Bien. Fíjense bien, amigos y amigos. Latinoamérica, esperanza de los pueblos. Ese es el tema de hoy. Entonces estamos conversando con Beto Almeida y en suma, en resumen, el señor Trump, presidente de los Estados Unidos, como es natural en su discurso, el discurso que él está emitiendo constantemente, es agresivo contra los pueblos del sur global. No tengo internet. Ha amenazado a Colombia, de hace mucho tiempo tenemos esa amenaza contra Venezuela, y también, por supuesto, la amenaza perenne contra Brasil. A Brasil también la amenazó con invadirla, ¿no? Y yo quisiera recordarle a todos... Hola, se cayó. Ajá, Beto, estamos hablando del tema de Brasil, pues. El ataque a Brasil tiene un objetivo político, enfrentar a los BRICS, pues Brasil es miembro fundador de ese grupo económico. Adelante. Sí, el interés muy claro de Estados Unidos es sacar Brasil de los BRICS, pero Brasil es presidente de los BRICS en ese momento. Y además que eso, hay una creciente relación económica de Brasil con los países del BRICS, especialmente con China, que hoy ya ultrapasó la posición de Estados Unidos y es el principal parceiro comercial de Brasil, la China. Uh-huh. Y hay perspectivas de mucho más crecimiento. Y además el presidente Lula ahora fue a Asia y hizo una serie de acuerdos con otros países de los BRICS, como Indonesia, India, y que tienen mucho interés en hacer un intercambio, una cooperación más amplia en Brasil. Y eso irrita profundamente a Donald Trump, porque Donald Trump le gustaría que Brasil fuera obediente a Estados Unidos y que fuera circunscrito, estuviera en la área de influencia de Estados Unidos y América Latina, porque siendo el principal o el mayor, la mayor economía de América Latina, el país más industrializado, Estados Unidos quiere tener una relación más, digamos, privilegiada con Brasil, pero no logra, porque él incluso dijo ya varias veces que prefería Bolsonaro, porque Lula tiene una inclinación por una política más socialista. Y lo que pasa es que estamos viendo que Lula incluso está defendiendo el derecho a autodeterminación de Venezuela y protestó contra las amenazas del gobierno de Estados Unidos contra el Caribe, contra Venezuela, contra Cuba, diciendo que nadie tiene derecho de hacer injerencia externa. Entonces, es una complicación. En eso todo se mezcla el tema del medio ambiente, la conferencia del clima que ocurre hoy en una ciudad de la Amazonía, Belén, pero por detrás de las políticas del clima, están los intereses también de las corporaciones capitalistas que quieren, digamos, desnacionalizar la Amazonía y tener ahí acceso
a la biodiversidad, a los minerales, a la riqueza energética muy grande que hay en la Amazonía, y disfarçam toda essa discussão, su interés, con una capa como si fuera el tema ambiental el principal, o sea, como si Brasil y los otros países de la Amazonía, incluso Venezuela, no tuvieran derecho a una soberanía sobre la Amazonía para defender un desarrollo sustentable y adecuado para la Amazonia. Entonces la Amazonía sigue siendo muy codiciada por las grandes potencias como Francia y otros países que le gustarían tener, digamos, el control de la Amazonia para las multinacionales. Entonces es un tema que presiona, y el presidente Lula está defendiendo una postura de que se haga una transición energética, pero utilizando el petróleo para hacer una palanca para la conversión energética para energía renovable. O sea, no abandonando el petróleo, que sería una locura, ¿no? Sería un absurdo, como quieren las ONGs que son sustentadas, financiadas por George Soros y por grandes potencias capitalistas europeas. Entonces son doble tema, ¿no? El tema que Brasil es de los BRICS, Estados Unidos no le gusta la presencia de Brasil en los BRICS, sobre todo la creciente cooperación de Brasil con China, con Indonesia, con India, con Irán, con varios países que también están en los BRICS, y le gustaría sacar a Brasil, pero eso es prácticamente imposible mientras esté Lula en la presidencia. Por eso Donald Trump no oculta su predilección por el derechista Bolsonaro, que en ese momento está preso y que debe ir cumplir una pena en una penitenciaria común porque ha tentado un golpe de Estado, claramente. Bueno, Beto, hay aquí me colocan algunos datos, que el interés de los Estados Unidos y de estas potencias imperialistas que tú has planteado sobre la Amazonía no es de ahora, sino de hace años, inclusive desde los años 80 del siglo pasado. ¿Qué dices? Sí, exactamente. O sea, nunca, por ejemplo, desde Rockefeller, en los años, décadas atrás, Rockefeller, Francia, siempre dijeron que defendían una tesis muy marota, una tesis malandra, de que Brasil no tenía capacidad para cuidar de la Amazonía. Correcto. Entonces hacía la denuncia de que la Amazonía estaba siendo destruida para decir, nosotros que tenemos, nosotros ellos, ¿no? los imperialistas. Pero lo que está probando el gobierno Lula, que está reduciendo el desmatamiento, ha reducido muchísimo, y tiene políticas públicas para apoyar a la gente que vive ahí, porque en la Amazonía no hay solo floresta, hay gente que trabaja, gente que vive, gente que necesita de electricidad, de alimento, de fuentes de trabajo, de una economía que debe ser apoyada, una economía extractivista que tiene que tener apoyo del Estado. Entonces, la respuesta que da el gobierno Lula también desarma las pretensiones injerencistas y colonialistas de las grandes potencias capitalistas que le gustarían desnacionalizar la Amazonía para ellos. Correcto. No, eso es imposible. Y una pregunta que te queremos hacer en estos momentos. El ataque de Trump contra los países latinoamericanos tiene como argumento el narcotráfico, ¿no? Recordemos que con Irak eran las armas de destrucción masiva, entraron, destruyeron ese país, más o menos lo mismo con Afganistán, Libia, etcétera. Este argumento del narcotráfico, este argumento del crimen organizado, es un argumento, te pregunto, es un argumento del propio establishment norteamericano. Sí, es una falsa bandera que históricamente Estados Unidos siempre ha utilizado.
desde quando explotaram o coração Maine no porto de Havana, não? Que era uma coisa obviamente construída por os americanos, era um autoatentado para justificar a entrada e o controle dos Estados Unidos contra a Espanha na época. Há uma frase incluso porque o magnata da prensa norte-americana, Hearst, ele mandou um periodista ir vá para Cuba para dar a cobertura periodística à guerra. E o periodista perguntou: pero qual guerra? De que guerra está falando? E não me pergunte, vá para Cuba que depois eu mando a guerra. Que era exatamente a explosão do Maine. Já estava organizado, era uma falsa bandeira. O mesmo passou no Golfo de Tonkin, Vietnã, quando os Estados Unidos hizo uma explosão no Golfo de Tonkin para justificar um ingresso total dos Estados Unidos na guerra de Vietnã e puseram a culpa em los patriotas vietnamitas, e não lo era. A explosão foi hecha por los próprios. As armas de destruição em massa que Colin Powell apresentou na ONU era uma falsidade absoluta, e também quando argumentaram que Gaddafi estava bombardeando a população civil e nunca puderam provar. Depois o secretário de defesa americano na época reconheceu que não tinha nenhuma prova contra Gaddafi, pero invadiram Líbia, destruíram Líbia e mataram Gaddafi. Isso foi um papel da OTAN. Isso está sendo agora quando destruem o gasoduto de Nord Stream. Foram eles que destruíram os imperialistas para criar embaraço, dificuldade e impediram a relação de Europa com Rússia e ampliar a dependência de Europa hacia Estados Unidos. Ou seja, falsa bandeira. Isso é o dia a dia muito comum em vários momentos da política imperialista norte-americana. Bueno, mira, les recordamos que estamos conversando con el analista político y periodista Beto Almeida desde Brasil sobre Latinoamérica. Beto, ¿y el pueblo brasileño cómo está? ¿Cómo en estos momentos? ¿Cuál es la reacción del pueblo ante esta situación? Bueno, há uma divisão grande em Brasil, por isso a preocupação da direita de criar embaraços ao governo Lula. Essa provocação que foi a matança hecha na favela de Rio, que foi apoiada por Donald Trump na operação, né? E recebeu o relatório previamente à operação. Miren que coisa estranha, não? Que coisa rara. E depois mandou um saludo dizendo ao governador bolsonarista de Rio de Janeiro que Donald Trump dijo: estou pronto a colaborar. Ou seja, essas políticas são para desestabilizar o governo Lula, porque Lula quer retomar a Unasul, quer retomar a CELAC, quer ampliar a CELAC, consolidá-la, incluso vai participar agora da reunião da CELAC e vai defender a soberania de Venezuela, vai defender que Estados Unidos não tem direito a ameaçar e sem nenhuma ingerência contra a Venezuela. Ou seja, pouco a pouco o Lula vai corrigindo sua própria posição sobre a Venezuela, defendendo-la. E essa é a posição necessária, pero há um setor da direita em Brasil que está, digamos, muito iludido por políticas hechas por a direita bolsonarista que tem o apoio dos meios de comunicação. Então se divulgaram encuestas como a dizer que a população mais pobre estava apoiando a matança e a favela, pero são encuestas muito manipuladas, não é assim. O que passa é que o narcotráfico, o crime organizado no Brasil, em determinadas cidades, é muito avançado e ocupa alguns territórios. Pero então há que ter políticas públicas e presença do Estado, pero o presidente Lula está com seu governo, digamos, aprisionado no parlamento porque a direita tem maioria e lhe impede ter os recursos necessários para políticas de segurança que sejam mais
democráticas, humanistas, efetivas para combater, sí, la criminalidad, pero no en abusos de matanza generalizada. Eso es un absurdo. Bien, les recordamos que estamos hablando con Beto Almeida. Ustedes pueden intervenir por los teléfonos 012-731-3413 y 012-731-3716. Si van a llamar, deben bajar el volumen de su radio o ubicarse a distancia para no interferir las llamadas. También nos pueden escribir al 0414-106-5627, repito, 0414-106-5627, y pueden colocar la pregunta o la reflexión que quieran hacer al compañero Beto Almeida. Tenemos una llamada de Juan Díaz de La Victoria, Estado Aragua, y dice lo siguiente: en todo el marco de agresión guerrerista en Venezuela, tenemos además el problema del dólar que viene por las sanciones, pero que igual no se entiende cómo logran los comerciantes subir los precios del dólar de esa manera tan grave. Si la CEPAL nos dice que estamos creciendo en la economía, ¿por qué la situación en el comercio venezolano? Esto puede generar una explosión social. Ojalá puedan poner un PVP, revisarlo cada 3 meses. También nos escribe Raúl López desde Chacao, quien deja un saludo para el invitado que está desde Brasil. Bien, Beto, ¿qué puede decir del tema económico? Bueno, el tema económico es producto de una crisis que no es solo localizada en uno u otro país. Bueno, hay países que sufren más. Por Venezuela, por ejemplo, está bajo sanciones, ¿no? Y va hace muchos años. Entonces, es claro que Estados Unidos logra causar daños muy grandes, pero hay una recuperación evidente reconocida por la CEPAL. Incluso Venezuela ha conquistado la autosuficiencia en la producción de alimentos en medio a sanciones. Eso es un logro, una victoria muy importante. Pero si tú imaginas que varios otros países en Europa, la grande Europa capitalista, la Alemania, que era la locomotora de la economía capitalista europea, está en retroceso completo. Entonces, se puede entender claramente que hay una crisis generalizada del capitalismo. El propio Donald Trump reconoce que hay una pérdida de dinamismo de la economía norteamericana que se ha desindustrializado, pero él quiere crear una reindustrialización atacando otros países con métodos fascistas, con métodos guerrerizos. Eso no va a traer ninguna solución. Puede ser transitoriamente para animar la industria de armas, la industria de un u otro sector en Estados Unidos. Pero lo que es fundamental es que América Latina camine en la situación, en la dirección de una integración económica, porque con más cooperación entre Brasil, Venezuela, Colombia, México, ahí sí poderemos criar un dinamismo económico más fuerte para incluso escapar de esa crisis que el capitalismo quiere transferir para los países menos desarrollados. Tenemos otra participación desde Maracay, el compañero César Hortelano, y él opina que el Consejo Hegemónico de los Estados Unidos va a tener un gran daño si se le ocurre venir a Venezuela. Será peor que la derrota en Vietnam. Ajá. ¿Qué dice Beto? Sí, es verdad que el Vietnam es un símbolo, ¿no? Cuando se habla en Vietnam, en los Estados Unidos, el imperialismo norteamericano tenía un temblor, porque no esperaban que hubiera una derrota militar en el campo de batalla en Vietnam, y tampoco no esperaban que hubiera una derrota política, porque la juventud americana, los artistas, la clase media, los obreros de Estados Unidos apoyaron la lucha contra la guerra de Vietnam, el movimiento negro, los panteras negras, todo eso, ¿no? Aquilo fue una catarse. Entonces, cuando hablo de hacer operaciones terrestres contra otros países, ya el comandante Chávez decía, ¿no? Si vinieran acá, si entrarem, não saem, porque nosotros vamos a transformar Venezuela en un Vietnam.
de rebeldía, de resistencia, que el imperialismo no va a lograr hacer un paseo como imagina. Entonces es muy importante evocar Vietnam, porque hoy ahí está. Vietnam ha derrotado el imperialismo y hoy es uno de los países que más desarrollo económico tiene en el mundo y mantiene su meta de ser un país socialista. Sí, señor. Bien, bueno, estamos ya culminando este programa de hoy. Beto, te agradecemos mucho tu intervención, que ha sido lo que se llama, como decimos acá, pedagógica, porque es importante que todos y todos conozcamos lo que está pasando en otras latitudes y más en un pueblo hermano como es Brasil. Entonces, nos queda un minuto para cerrar el programa de hoy, sábado 8 de noviembre del 2025, y quisiéramos que tú hicieras una despedida pues del día de hoy. Bueno, mi despedida es expresando mi solidaridad a la revolución bolivariana, al gobierno Maduro, injustamente atacado por una mentira norteamericana, y el deseo que cada vez más el gobierno brasileño pueda corregir algunos equívocos en su política exterior y defender el derecho de Venezuela a elegir su propio camino, reconocer y ser solidario también con Venezuela, y así buscando la unidad y la integración latinoamericana, que es la manera de defender y de resistir a las agresiones permanentes del imperialismo de Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación. Le vamos a dejar una pregunta al compañero Beto Almeida, que la envía Luis Salazar desde Radio Ciudad Caribia, y pregunta: Brasil está en una encrucijada política, los factores de derecha están avanzando ante esta situación de arremetida de derecha que solicita su cuota de poder. ¿Cuál es el papel de los trabajadores de Brasil? Vamos a dejarla para otra oportunidad. Sí, correcto. Bien. Muchas gracias. Buena pregunta. Sí, bueno, este no va a ser el último contacto contigo. Esperamos y aspiramos a tener más contacto contigo para que nos ilustres toda esta situación que está pasando, no solamente en Brasil, porque tú eres un analista latinoamericano y caribeño. Bien, agradecemos a nuestro invitado, el periodista y analista político Beto Almeida, por habernos acompañado hoy desde Brasil, y también a toda la audiencia que estuvo en sintonía, especialmente a quienes nos ayudaron a construir este programa con la participación: Raúl López de Chacao, Juan Díaz de la Victoria, César Hortelano desde Maracay. Enviamos un saludo a Radio Ciudad Caribia, Radio Zamora y todas las radios comunitarias que se unen a la transmisión de este programa. También agradecemos a Radio Nacional de Venezuela, a todo su personal y al equipo de trabajo que hacen posible que podamos llegar a ustedes cada sábado. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Simón Elías Arrechider. En la gerencia de contenido, Indira Ceballos. Control de cabina y teléfono, Jonathan Martínez. En asistencia, equipo de producción, Irene Medina y Charito Fernández. Equipo de redes sociales, Patricio Ulloa, Alejandro Yepe, Daniela Jiménez y Elena Medina. Moderador y productor, quienes habla, Fernando Medina, certificado de producción nacional independiente número 19.516. Nos despedimos repitiendo nuestra consigna de guerra: ¡Viva la Milicia Nacional Bolivariana! ¡Viva Venezuela! ¡Pa'lante y más nada! En RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Debate abierto. La consolidación del proceso sociopolítico y cultural que se vive en Venezuela.